Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Betarte. Soy profesor titular del Instituto de Computación. Soy responsable científico del grupo de seguridad informática, uno de los tantos grupos de investigación del Instituto de Computación. A mí me pidieron que viniera a dar una charla introductoria, motivacional, sobre los temas en los que trabajamos. Traté de pensar en una charla que tuviera distintos componentes. O sea, primero voy a dar una introducción muy básica a conceptos básicos de seguridad, conceptos fundacionales, hablar de algunas amenazas y por qué nosotros pensamos que es importante la ciberseguridad, por qué pensamos que es importante que haya buenos ingenieros en ciberseguridad. ¿Okay? Después voy a hablar un poco de las cosas que estamos investigando en el grupo, que hemos venido investigando desde hace unos años, pero que actualmente además seguimos investigando. Y voy a hablarles de un nuevo proyecto que tenemos en la cocina. ¿Okay? Es una nueva línea de investigación que tiene muchísimo que ver con la ciberseguridad, pero que nos desafía, nos lleva a explorar y sobre todo interactuar con investigadores, con expertos que trabajan en otras disciplinas, no ya de la ciencia de la computación, sino realmente disciplinas que a priori podrían parecer ajenas a lo que es nuestro mundo, aunque por ejemplo tenemos colegas en el instituto, como el señor Guillermo Trinidad, que está haciendo un doctorado donde él está trabajando, investigando sobre problemas asociados a la robótica, pero con una aproximación muy fuerte a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Este proyecto que estamos empezando a levemente, despacio, ¿sí?, a recorrer, tiene mucho que ver con lo cognitivo. Y bueno, lo estamos tratando de cazar a Guille para que venga a trabajar con nosotros también. Seguramente nos puede enseñar un montón de cosas. Bueno, la charla es de 90 minutos aproximadamente. Interrumpan cuando quieran. Yo como docente, ya me van a ver, estoy en otros cursos, ¿sí? Tengo fama de que soy un poco regañón, malhumorado. Sí, soy así. Pero por lo general pongo el esfuerzo para que las clases sean lo mejor posible y me gusta escucharlos cuando tienen algo para decir adecuado, razonable. Cuando no, no me quedo tan contento. ¿Ok? Entonces, parte 1. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una primera encuesta. ¿Qué aproximación, qué acercamiento tienen a la ciberseguridad, seguridad informática, seguridad de la información, seguridad computacional? Levanten la mano los que tienen una idea. Ok, son unos cuantos. Bien. Después te tapás la cara, levantás la mano y te tapás la cara por la duda, como no te fuera a reconocer. Bien, lo que yo voy a ver acá de ciberseguridad es súper básico. Voy a tratar de hacer una entrada muy suave al dominio y sobre todo motivando con puntos que puedan ser fácilmente entendibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ciberseguridad y por qué importa? Vamos a empezar por algo bien cotidiano. ¿Okay? Entonces yo le hago la pregunta. En el último mes, ¿alguno de ustedes o alguien cercano a ustedes recibió un mensaje de su banco pidiendo datos? ¿Le hackearon una cuenta de Instagram o WhatsApp? ¿Recibió un pedido de dinero urgente de un amigo, ustedes o alguien cercano a ustedes, amigos, familiares? ¿Vio en las noticias un ataque a una empresa o gobierno y en particular a una empresa u organización, ¿sí?, estatal del gobierno uruguayo? Sí. ¿Hay a más de una respuesta, a más de una pregunta hay respuestas afirmativas? Perfecto. Bueno, este es el problema de la ciberseguridad. No es ciencia ficción, ¿sí?
pasa todos los días y cada vez más. ¿De acuerdo? Cuando nosotros empezamos a enseñar seguridad informática en este país, en esta facultad, desde nuestro instituto, hace ya 20 años, nosotros hablábamos de seguridad informática y los estudiantes nos miraban con cara rara. Yo les preguntaba, ¿ustedes trabajan en sitios seguros? Sí, tenemos antivirus. ¿Okay? A medida que fueron pasando los años, sí, tenemos antivirus, tenemos firewall, sí, tenemos spyware. ¿Okay? Y las respuestas iban avanzando de acuerdo a cómo iba también desarrollándose, ¿sí?, la problemática, la peligrosidad, ¿sí?, de los ataques informáticos, ¿sí?, en nuestro país y en el mundo. Este es un dato que es muy importante. En Uruguay, el ciberfraude pasó del 7º al 3er lugar entre los delitos más denunciados entre 2018 y 2024. Esto es un dato que lo pueden confrontar, ¿sí?, en el documento que salió publicado a partir de lo que fueron las mesas de discusión y las preparatorias del Plan Nacional de Seguridad Pública. En 6 años, ¿sí?, pasó de ser del 7º al 3er lugar. No, hay muchas tesis. A mí no me gusta decirle hipótesis, no, son tesis porque son cosas que tienen que ser demostradas, no que se asumen. Hay muchas tesis de por qué puede haber pasado esto, haciendo algunas hipótesis, obviamente. Ninguna, yo diría que está demostrada cabalmente, formalmente, precisamente, pero igual les hago la pregunta. ¿Por qué les parece a ustedes que puede haber pasado esto? Sí. Porque ahora hay más beneficio al cometer el crimen. Ahora, ¿por qué ahora hay más beneficio? Porque la tecnología digital es más accesible. Ok, pero eso no tiene tanto que ver. ¿Y por qué el hecho de que sea más accesible a vos te lleva a pensar, ¿sí?, que es más beneficiosa? Porque hay más gente que puede utilizarla. Ok, pero eso, que haya más gente que pueda utilizarla, digamos, no necesariamente asegura que los delitos se puedan efectivamente llevar a cabo. Pero sí, está bien, claramente la digitalización ha permeado fuertemente. Pero vos me decís que eso se dio en estos últimos 7 años, 6 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Como estuvimos encerrados 6 meses, pues la única manera que tuvimos acceso en sí al mundo fue mediante una pantalla. Así que la mayoría de gente ya sabe más cómo usarla, se volvió más popular. Bien, bien. Eso sobre todo se incrementó la cantidad de usuarios, por ejemplo, no nativos de la tecnología digital. Pero en el otro extremo, las empresas, ya sean públicas o privadas, se vieron en la necesidad, digamos, de hacer accesible a todos sus empleados la posibilidad de trabajar con sus servidores, su base de datos. O sea, hay una frase que se ha acuñado en los últimos años que es muy importante. Hace 20 años, ¿sí?, uno cuando hablaba de seguridad pensaba, sobre todo, bueno, hace 50 años era muy distinto porque estaba todo adentro de una sala, digamos, fortificada y la seguridad era básicamente física. Hace 20 años ya teníamos Internet en la vuelta, disponibilización de servicios de Internet. Sí, pero se hablaba mucho de perímetro, del perímetro de la organización. El perímetro ha desaparecido. Ya no existe más la noción de perímetro. ¿Tá? El que divide entre lo que está fuera y lo que está adentro de las protecciones de una organización. Ese perímetro es súper difuso y bueno, y eso justamente complica muchísimo y hace mucho más factible la posibilidad de vulnerar y explotar vulnerabilidades de los sistemas. Sí. Sí. Me hacen acordar que tengo que repetir las preguntas porque no se sienten muy bien. Acá, un poco lo que estuvieron respondiendo tiene que ver con el hecho de, digamos, la ubicuidad de la tecnología
digital. Se habló de que la pandemia fue un acelerador también de adopción de tecnología, pero también de apertura de las organizaciones. Y créanme, yo tengo actividad académica de investigación, pero tengo también actividad profesional, ¿sí? en el mercado, sector industrial del país, y el nivel de aseguramiento que tienen nuestras plataformas, a todo nivel, ¿sí? deja bastante que desear. ¿tá? Entonces, cuando uno tiene una infraestructura vulnerable, desprotegida, y además, ¿sí? porque cada formulario, cada aplicación que uno disponibiliza para que lo use un usuario, un ciudadano, un cliente, lo que está haciendo es abrir una ventana de su casa, pero no a Montevideo, no a Uruguay, al mundo. ¿Ok? Y obviamente ahí uno queda expuesto, ¿sí? a las capacidades de red teamers, ¿sí? de atacantes, ¿sí? que saben hacer muy bien seguridad ofensiva para, desde el rincón que se les antoje pensar de este planeta, explotar las vulnerabilidades, hacer intrusiones y bueno, y todas las cosas que ustedes saben que están pasando. La otra razón que dice el último compañero decía que no solamente está ese problema del acceso, sino que está también los datos, cómo eso ha hecho, ¿sí? proliferar, consolidar grandes acumulaciones de datos, que obviamente los datos son fundamentales, como lo son para cualquier resolución de un problema, para la ciberseguridad, para generar ataques, para perfilar, cuando uno quiere microtargetear, perfilar sirve muchísimo porque entonces sabe qué tipo de ataques son los más adecuados. Cuanto más datos uno tiene, mejor. Y si a esto le agregamos la capacidad de que está incorporando la inteligencia artificial, el problema se hace todavía mucho más agudo. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué es la ciberseguridad? Esto es muy difícil de definirlo en una charla como esta, pero vamos a ponernos de acuerdo en esto. ¿Okay? Yo acá lo que voy a tratar es que nos pongamos de acuerdo en determinadas definiciones y conceptos, ¿sí? que son los que nos van a permitir entender lo que viene después. Y vamos a ponernos de acuerdo en que ciberseguridad es el conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger sistemas, redes, programas y datos. ¿Protegerlos de qué? De ataques, daños o accesos no autorizados. En la seguridad tenemos las tres propiedades básicas, fundacionales, fundamentales de la ciberseguridad, son la confidencialidad, que de lo que trata, lo que tiene que ver es, bueno, es una propiedad que de alguna forma lo que establece es que solo quien tiene autorización puede acceder a la información. La integridad, o sea, la información no puede ser alterada sin permiso, sin autorización, y la disponibilidad. El sistema funciona cuando se lo necesita. Yo veo que puedo pararme un montón, pero si no, no me va a dar el tiempo, pero a mí, desde el principio, ¿sí? A ver, ¿alguna vez habían visto planteadas estas tres propiedades? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. No, sí, no. Se entiende más o menos de qué se trata, ¿no? Bien. Mi formación básica, mi formación como investigador no es en seguridad. Yo me formé en especificación y verificación formal de sistemas. ¿Okay? Después empecé a trabajar en ciberseguridad cuando fui a hacer un postdoc. Cuando empecé a leer de seguridad, la primera vez que vi estas tres propiedades, la primera pregunta es, y que se las hago ahora, ¿por qué disponibilidad les parece que es una propiedad fundamental de la seguridad? Acá la profesora Echeverry dice, pero vamos a dejar que... sí. Porque si el sistema no está operativo, no se puede acceder a la información. ¿Y entonces? Pero ¿por qué eso es un problema de seguridad? Yo te diría, si no se puede acceder, no hay nada en peligro. ¿Pero eso es un problema de seguridad?
No sé, profesora, ¿quiere dar una respuesta? Sí. Exacto. Muy bien. Esa es la respuesta. La respuesta es, él lo que dice, yo lo voy a traducir, que básicamente uno lo que espera cuando tiene un sistema que tiene mecanismos de control, entre ellos de control de acceso, de autorización, ¿sí? Lo que está diciendo es, primero te autentico y después, de acuerdo a quién sos y a tus credenciales, te dejo acceder a tal información o no. O sea, establezco políticas que digo, a esta información vos tenés autorización para acceder. Si el sistema no está funcionando y yo tengo autorización para acceder a una información y la información no está disponible, se está violando la política de seguridad. ¿De acuerdo? Y es por eso que la disponibilidad es parte del core. A esto se le llama, ¿sí?, la tríada CIA, eso obviamente en inglés, ¿no? Confidentiality, Integrity, Availability, que es lo que nosotros traducimos como disponibilidad. Y esa es la base conceptual de toda la seguridad informática. Es decir, esto es decir nada, básicamente, porque para realmente entender cómo se entra a desprender o a construir todo el edificio de la seguridad en torno a nuestras tres propiedades, hay que estar un rato, ¿ok? Que no lo vamos a ver acá, pero es así. ¿Cuáles son las amenazas más comunes? Bueno, esto obviamente va variando. Las amenazas que había hace 20 años, la mayoría se mantienen, pero se van agregando otras. Hoy podemos decir que dentro de lo que son las amenazas técnicas, bueno, todo lo que tiene que ver con malware, ahí tenemos montones de tipos, hablamos de virus, hablamos de ransomware, hablamos de spyware. Amenazas de tipo, ¿sí?, de inyección, ¿sí?, que básicamente esto es manipulación de aplicaciones web mal construidas. Yo me animaría a decir que el 99,9% de las aplicaciones web están mal construidas, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad, o por lo menos es lo que nos muestra nuestra realidad. Y este tipo de técnicas lo que permiten es justamente explotar, ¿sí?, ese error en el diseño, esa mala implementación para lograr vulnerar los sistemas. ¿Por qué? Es lo que decía, cuando uno expone un servicio a través de una aplicación web, esa aplicación web básicamente lo que nos está abriendo es un canal que puede llegar hasta el servidor de producción de base de datos donde está la información esencial, los activos de esa organización. Si ese canal no está adecuadamente protegido, ¿de acuerdo?, es bastante fácil, créanme, poder llegar a esa información. Estos tipos de ataques lo que permiten hacer es eso. Ya lo van a ver. Cuando vean, SQL por ahora es una sigla que quizás no conozcan o que no estén familiarizados, ya la profesora se las va a hacer conocer cuando trabajen en base de datos, pero sí, SQL es un lenguaje de consultas a base de datos que es la esencia, es uno de los componentes técnicos más importantes del funcionamiento de nuestros sistemas de información. ¿Okay? Y se explotan justamente esos canales para obtener información de forma no autorizada. Bueno, ataques de DOS o de Denial of Services, eso, o Distributed Denial of Service, ¿sí?, que básicamente es empezar a inundar con request una aplicación hasta que no hay servidor, por más grande que sea, que aguante, ¿sí?, yo qué sé, a los 800.000 bots de determinadas botnets. Tenemos una muy cerca, una que está en Brasil, tenemos un core de 200.000 bots de una de las redes de bots más importantes, que si los ponen a mirar para acá, olvídenlo, deja de funcionar todo en este país. ¿Okay? Y bueno, exploit de día cero, vulnerabilidades desconocidas. Eso es y va a seguir siendo una constante. Nosotros estamos en una carrera, ¿sí?, la humanidad está en una carrera de incorporar, crear, ¿sí?, utilizar tecnologías. Tecnologías que generalmente, ¿sí?, lo que importa más es el impacto, el beneficio rápido que se pueda generar con ellas, que efectivamente funcionen como tienen que funcionar y en forma segura. Entonces, la mayoría
del software, de base, de middleware y de aplicaciones que se despacha todos los días, está lleno de vulnerabilidades. ¿Tá? Y bueno, y hoy justamente estaba mirando una presentación. Un exploit de día cero, ¿sí? Básicamente es explotar una vulnerabilidad, ¿sí? Para la cual todavía no se conoce, por eso es día cero, todavía no se conoce cuál es la solución, ¿sí? El porcentaje de explotación de vulnerabilidades de día cero, hoy, en el 2025, es enorme. Es enorme. Hace unos años, ¿sí? Ese porcentaje era muy reducido. Llevaba mucho tiempo y muchas veces pasaba que salía antes el patch que la capacidad que podían tener de explotarlo. Ahora es impresionante. Y bueno, de alguna forma la inteligencia artificial tiene que ver con eso también. ¿Ok? Si no, pregúntenle a Mitos. Bien. Y después tenemos las amenazas humanas. ¿Sí? Y lo que hablamos de ingeniería social. Tenemos todo lo que tiene que ver con phishing, que es engañar por correo o web falsa, smishing o vishing, por SMS o llamada, pretexting, inventar un escenario creíble, suplantación de identidad. Fíjense que todas esas, ¿sí? Lo llamamos amenazas humanas, son amenazas y ataques que lo que hacen es explotar técnicas de ingeniería social, aprovechándose de los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos. ¿Ok? Y bueno, las amenazas humanas superan con frecuencia a las técnicas. No importa cuán seguro sea el sistema, si la persona que lo usa puede ser engañada. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué es tan difícil el escenario actual? Si no lo dije, lo digo ahora. Es difícil el escenario actual, es muy difícil desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, la superficie de ataque es enorme, es ubicua. Estamos inmersos en una superficie de ataque. Si todo se conecta, dispositivos IoT, nube, celulares, autos, máquinas de hacer el pan, todo se conecta. ¿De acuerdo? Todo, por lo tanto, es un target posible de ser vulnerable. Amenazas de día cero, bueno, los atacantes, eso ya lo vimos. Asimetría, y esto es lo más importante. Y acá es el desafío y es la carrera más difícil que estamos corriendo. Es la asimetría que hay entre el atacante y el que defiende. Piensen en un castillo medieval, ¿de acuerdo? Para defender hay que defender muchos, ¿sí? Puntos y muchos elementos del castillo. Al atacante le alcanza con encontrar una brecha y listo. Es lo mismo que pasa acá. El atacante solo necesita un exploit. El defensor tiene que tratar de evitar cualquier exploit. Y eso es realmente muy, muy complejo. ¿Okay? Y bueno, y la IA como arma de doble filo, sí, los atacantes también usan, y mucho, inteligencia artificial. ¿Okay? Y un punto fundamental, y sobre todo en nuestro contexto, es la brecha de talento. ¿Sí? Al año 2025 se habla de que hay una carencia de 5 a 6 millones de profesionales en ciberseguridad en el mundo. De esos 500.000, 600.000 en América Latina, y algunos estudios de Uruguay hace 5 o 6 años decían que nos faltaban 2.000, yo diría que ahora nos faltan 4.000. ¿Ok? O sea, necesitamos más ingenieros, ¿sí? En ciberseguridad. Y de última, este es mi objetivo final, tratar de hacerles interesante un dominio que realmente está siendo muy desafiante y para el cual tenemos una carencia de talento enorme en nuestro país, tanto a nivel académico como a nivel profesional. ¿Sí? Bien, y ante esto, ¿sí? Nosotros, ¿sí? En algún momento, y un poco antes del auge exasperado de la inteligencia artificial, nos empezamos a hacer la pregunta, ¿y si los sistemas pudieran, ¿sí? Aprender, anticipar y adaptarse? Bueno, antes de pasar
¿sí?, a tratar de ver posibles respuestas a esa pregunta, ¿sí?, quería comentarles muy rápidamente qué es lo que hace una profesional en ciberseguridad. Y hay para todos los gustos, ¿sí?, porque muchas veces, ¿sí?, nos encontramos con estudiantes que lo que quieren hacer es romper, ¿de acuerdo? Quieren hacer un ataque. Eso es lo que se llama seguridad ofensiva, ¿sí?, es lo que se conoce como red teaming, red team. Siendo un profesional éticamente correcto, trabajando para incrementar la seguridad de una organización, de una institución, de una empresa, ¿sí?, uno tiene que hacer, ¿sí?, seguridad ofensiva, tiene que hacer, ¿sí?, tareas de red team. Test de penetración, búsqueda de vulnerabilidades, análisis de malware, ingeniería inversa, todas, ¿sí?, estas líneas de actividad involucran, ¿sí?, una actividad que de alguna forma lo que trata de hacer es romper. Tratar de entender qué es vulnerable, qué está mal hecho para poder explotarlo desde el punto de vista de seguridad. Por eso muchas veces se habla de hacking ético, ¿de acuerdo? O de white hat. Lo que hacemos es actuar como atacantes para poder entender cuáles son los problemas y también para poder aprender a defendernos. ¿Ok? Caso muy concreto, una de esas aplicaciones web que tienen tantas vulnerabilidades, que fue programada en una semana, ¿sí?, para 3.000 clientes y que fue expuesta, ¿sí?, conectada a la base de datos de producción, es hacerle un test de penetración, es ponerse en la piel de un atacante y tratar de ver cómo puede ser vulnerada, ¿sí?, para encontrar los potenciales errores y darse vuelta y decirle al gerente, a los ingenieros, che, tienen este problema, ¿sí? Y es más, un buen ingeniero técnico en seguridad le diría, no solamente tenés este problema, sino que te puedo dar recomendaciones para cómo resolverlo. ¿Ok? Eso ya exige otro tipo de formación, ¿no? Es mucho más fácil, ¿sí?, hacer un hacking y encontrar una vulnerabilidad y eventualmente explotarla que saber cómo, ¿sí?, remediarla. O podemos hacer Blue Team, que es completamente defensivo. Y con eso hablo de monitoreo y respuesta a incidentes, análisis forense digital. Acá nuevamente nos estamos acercando a las películas, ¿ah?, pero se hace mucho y es muy importante y es muy necesario el análisis forense digital, o sea, tratar ante un incidente, tratar de dar respuestas a qué, cómo, cuándo. ¿De acuerdo? Lo que pasó. Gestión de inmunidades, detección de intrusos. Bien, ¿no? También se puede hacer investigación y desarrollo. Diseñar nuevas defensas, estudiar el comportamiento de atacantes, crear herramientas de detección, formar nuevas profesionales. Y esto último es exactamente, más o menos, ¿sí?, lo que hacemos en el grupo de seguridad informática. ¿Okay? Parte 2. Voy bastante bien, me parece. ¿Se están aburriendo mucho? Puedo ir más rápido, ¿eh? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué investigamos en el GSI? Traté un poco de resumir las líneas, hacemos algunas cositas más, pero yo diría que son las 3 líneas principales. Ciberseguridad adaptativa, verificación formal de sistemas y arquitecturas críticas y Cyber Rangers. Y ahora les voy a dar una pasada tratando lo más amigable posible sobre cada una de las líneas, tratando de ver si puedo transmitir, sin tener que meterse en demasiados detalles, lo que hacemos y también generarles interés. ¿Sí? Entonces, hablamos un poquito de nosotros. Grupo de investigación, somos el Grupo de Seguridad Informática, o GSI, Grupo de Investigación del Instituto de Computación, de Fingus del AR, 2 décadas de trabajo en ciberseguridad aplicada, también fundacional. Habemos investigadores, doctorandos, maestrandos y estudiantes de grado, por ejemplo, que toman nuestros cursos o que hacen sus proyectos de grado, sus proyectos de fin de carrera con nosotros. Tenemos y hemos tenido proyectos con financiamiento nacional e internacional, varios,
Tenemos colaboración con empresas uruguayas y sobre todo con organismos públicos donde hacemos asesoramiento y somos parte de la red CyberLab, que es una red académica de ciberseguridad de América Latina y el Caribe. Las líneas principales de nuestro trabajo: defensa inteligente de aplicaciones web, verificación formal de sistemas críticos, inteligencia automatizada de atacantes, CyberRanges y evaluación adaptativa, ya vamos a ver eso también, y el nuevo es el fraude digital e ingeniería social, a la que le voy a dedicar la tercera parte, ¿sí? Porque, bueno, como es lo más nuevo, uno se pone más novelero, ¿ok? ¿No? Pero me parece que puede ser inclusive hasta más fácil de entender la problemática, ¿tá? Y qué tipo de encare queremos seguir. O sea, hay una cosa que es importante. Hasta ahora, esto está empezando a cambiar desde hace unos pocos años, pero las defensas tradicionales, ¿sí?, usan reglas físicas. Reglas fijas. ¿Sí? Ya voy a dar ejemplos, pero los atacantes aprenden y evolucionan. Entonces, ¿y si los sistemas de defensa también pudieran aprender, anticipar y adaptarse? Esa es la pregunta. Y bueno, esta pregunta da forma a 3 de nuestras líneas de investigación de las que voy a hablar ahora. La primera, defensa inteligente de aplicaciones web. ¿De acuerdo? ¿Puede un sistema aprender qué es normal, qué es actividad normal? O sea, que los requerimientos que un usuario, ¿sí?, está haciendo llegar al servidor, a la aplicación, y al servidor de la aplicación, son requerimientos que el diseñador, que el ingeniero que implementó, los consideró y están dentro de lo que es el comportamiento normal de la aplicación. ¿Okay? Generalmente los problemas de seguridad es cuando uno hace mal uso de las aplicaciones. Justamente intenta hacer manipulaciones, requerimientos, ¿sí?, que, bueno, muchas veces nos pasa que el que diseñó o implementó la aplicación no era que no estuviera aware o sensibilizado, no tiene ni idea, ¿sí?, de que la forma en que los construyó permite hacer determinado tipo de exploraciones, ¿sí?, que fácilmente dan lugar a ataques. Entonces, ¿cuál es el problema? Las aplicaciones web reciben millones de pedidos, ¿sí?, diarios, semanales, mensuales. Alguna aplicación, ¿sí?, va a caer, ¿sí?, ya sea en un mes, en una semana o en medio año, va a tener millones de pedidos. Generalmente, si es una aplicación que, ¿sí?, es importante y puede ser usada. Muchos de esos pedidos son ataques. En particular, hablo de esto, de inyecciones SQL, de cross-site scripting, no me voy a meter en los detalles, ¿sí?, pues son técnicas que hace OWASP, una organización, ¿sí?, que está funcionando desde el comienzo del año 2000. En el 2007, ¿sí?, viene publicando desde el 2007 el OWASP Top 10, que son las 10 principales vulnerabilidades que existen y que son explotadas, ¿sí?, en las aplicaciones web. O sea, va a cumplir 20 años. Dentro de ese Top 10, en el Top 5, estas 2 siempre están ahí, ¿sí? Aún hoy, ¿sí?, en el año 2026, siguen siendo los tipos de ataques. Ello significa que los que diseñamos e implementamos aplicaciones no hemos aprendido mucho. ¿De acuerdo? Seguimos haciendo los mismos errores que permitían hacer ataques hace 20 años. ¿Cuál es la razón para eso? Infinitas respuestas, ¿sí?, pero vale la pena pensarlo. Bueno, estos pedidos maliciosos, ¿sí?, existen tecnologías, también desde hace muchos años, que fueron diseñadas para tratar, ¿sí?, de bloquear ese tipo de pedidos, ¿sí?, porque generalmente lo que pasa con el pedido que llega a la aplicación, ¿sí?, generalmente cuando efectivamente se ejecuta y es malicioso, entra a golpear para todo lo que queda atrás del front-end, digamos, ¿no? Entonces la idea es bloquearlo, no dejarlo pasar. Y eso es lo que hace un WAF. Un WAF es un Web Application Firewall. ¿De acuerdo? Es una especie particular de firewall, distinto a los firewall de red, que después van a estudiar en la materia de redes
del curso. Estos trabajan a nivel de capa 7, que también van a entender lo que es capa 7 cuando hagan ese curso, que es al nivel de los requerimientos HTTP, HTTPS. Y lo que tratan de hacer, viene un requerimiento, tiene un conjunto de reglas que son patrones y dice, uy, este requerimiento se parece a este tipo de ataque, no lo dejo pasar. ¿Ok? El problema es que estos firewalls, ¿sí? Esa es la analogía. Un WAF, piénsenlo como un portero, ¿sí? En la puerta de una aplicación web. Revisa cada pedido antes de dejarlo pasar. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro portero aprenda quién es sospechoso. Hasta ahora, ¿sí? La forma de identificar a un sospechoso es por medio de aplicación de reglas, pero que son reglas fijas. OWASP puso a disposición del mundo, ya hace muchísimos años, un conjunto de reglas, el Core Rule Set, que han sido definidas, evolucionadas por expertos de ciberseguridad de todo el mundo, que lo que intentan hacer es expresar en un determinado lenguaje el formato que tienen determinado tipo de ataques. Son fijas, son generales, ¿tá? Por lo tanto, si uno pone a un WAF, uno construyó una aplicación en su organización e institución, pone un WAF de esto adelante a proteger, ¿sí? Nos da una denegación de servicio. Generalmente, uno de los WAF más utilizados, que es Mo Security, si lo ponemos a proteger una aplicación, adelante de una aplicación, utilizando este conjunto de reglas, andan en el entorno del 50% de falsos positivos. O sea, básicamente, ¿sí? Es una denegación de servicio, porque requerimientos que tendrían que funcionar, que tendrían que pasar, que tendrían que ser ajustados, el tipo los bloquea. Tenemos un problema. El problema es, bueno, lo que hay que hacer es enseñarle al WAF que hay excepciones y uno le puede indicar, sí, no, mira acá, sí, este es un patrón general, pero en esta aplicación, porque tiene esta lógica y no sé qué, no está mal, funciona, déjalo pasar. Ahora, para entrenar al WAF, para decirle, uy, saltaste, esta es tu lógica, uy, saltaste con esta regla, uno tiene que tener bastante idea de seguridad para hacer eso. Y ahí volvemos al punto central. No hay tantos profesionales de ciberseguridad para hacer eso en cada organización, ¿tá? Entonces, el aprender para nosotros, ¿sí? Tomó forma de aplicar aprendizaje automático, ¿sí? Para enseñarle al WAF, ¿sí? A detectar comportamiento anómalo más allá de lo que estas reglas fijas, ¿sí? Le permitan identificar. Entonces lo que hacemos es entrenar, ¿sí? Modelos, distintos tipos de modelos. Créanme que hemos recorrido, yo diría que toda la gama, ¿sí? Con tesis de maestría, tesis de doctorado, porque tengo una contraparte que es un investigador que sabe realmente estas cosas. Yo no soy el que hace estas cosas, pero el que ha supervisado conmigo la tesis de maestría y doctorado es un experto en reconocimiento de patrones, uruguayo. Hemos recorrido, yo le diría que casi todo el espectro, hasta el punto que ahora estamos viniendo un poquito para atrás y estamos identificando que capaz que la solución no viene tanto por el modelo, sino por entender mejor el lenguaje de los requerimientos. Porque ¿qué es lo que pasa? HTTP es un lenguaje. No es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje. Y nosotros queremos que estos tipos aprendan a determinar que cadenas de lenguajes son anómalas. Pero todos los BERT, estrellita y no sé qué, fueron entrenados, ¿sí? Con lenguaje natural. Entonces, cuando se encuentran con una cadena de un lenguaje que no es lenguaje natural, ¿sí? Y andan más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un problema que venimos trabajando hace aproximadamente 6 años. Los primeros ejercicios que hicimos utilizando modelos clásicos de Machine Learning, ¿sí? Supervisado, andaban bárbaros. Está bien, pero anda a encontrar datasets etiquetados para cada aplicación que haces en este país. O sea, nosotros tratamos de mezclar lo que sería la investigación básica. Siempre hay un brillito que nos dice, pero está bien, este resultado teórico es genial, pero queremos aplicarlo.
Entonces, esos parámetros también entran en nuestras decisiones. Bien, este es todo un proyecto, WASMIND, ¿de acuerdo? No voy a seguir con esto, pero en el que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, seguimos trabajando, en este momento tenemos una tesis de maestría y una tesis de doctorado en esto. Bien, inteligencia automatizada de atacantes. ¿Podemos entender cómo piensa un atacante leyendo sus huellas? Pensar, huellas, atacante. ¿Cómo le damos forma a eso? Bien. El problema, los sistemas, en general, generan millones de registros, logs de eventos. Aquellos sistemas que tenemos logs. La realidad que tenemos en este país, cuando hay un incidente, vamos y le preguntamos, para entender qué está pasando, nosotros necesitamos ver los logs para hacer un preanálisis forense, para entender más o menos por dónde viene la cosa, y no tienen logs. Esa es una lucha que estamos dando hace años para que las organizaciones, ¿sí?, aprendan, entiendan que tienen que tener logs que registren todas las actividades de sus infraestructuras. ¿Okay? Por varias razones, por razones funcionales, pero sobre todo por razones de seguridad. En un ataque, los logs son ruido, ¿sí? Junto con lo que pueden ser, ¿sí?, eventos que están asociados con el ataque, hay millones de otros eventos que forman parte de cómo funcionan, cómo se ejecutan las cosas en un sistema. ¿Okay? Mitre es una organización de los Estados Unidos que hace muchísimos años, ¿sí?, trabaja, ¿sí?, en varias áreas, pero sobre todo en ciberseguridad. Ha creado un mapa de tácticas de atacantes, ¿sí?, que describen, mirá, hasta ahora de lo que conocemos, esto obviamente es alimentado y desarrollado por expertos, podemos decir que básicamente los ataques pueden ser clasificados como combinaciones de X tácticas. Para cada táctica hay técnicas, que pueden haber de los miles de técnicas. Y para cada técnica hay un procedimiento. Vamos bajando del qué, del cómo, al procedural. Efectivamente, cómo se ejecuta en un determinado sistema operativo utilizando determinada tecnología, lo que podría ser un acceso inicial. El acceso inicial, que es una táctica, pueden haber distintas técnicas para hacer ese acceso inicial y para cada técnica pueden haber muchísimos procedimientos distintos que implementen esa técnica. Bueno, Mitre Attack ha hecho un esfuerzo pero muy grande durante muchos años en tener ese catálogo de ataques y técnicas muy bien descritas, muy bien, con muchos ejemplos, ¿de acuerdo?, que de alguna forma ayudan a entender cómo funcionan, cómo se comporta un atacante, cómo la actividad maliciosa, qué forma tiene. Porque vamos a ponernos de acuerdo, que es muy importante también en este enfoque nuestro. ¿Sí? Un ataque, ¿sí?, es una secuencia de pasos, es un proceso. ¿De acuerdo? Si nosotros podemos identificar, ¿sí?, los pasos del ataque, ojo que puede haber loops, ¿sí?, pero no importa, sigue siendo una secuencia de pasos. Si podemos, de entre toda la maraña de ruido, identificar esa sucesión de acciones, ¿sí?, y podemos analizarlas, podemos tener una idea de cómo se efectuó el ataque y ahí aprender. No solamente para entender qué fue lo que nos pasó, pero también, si nosotros empezamos a encontrar patrones de secuencia de pasos, podemos predecir. Porque si en un sistema que tiene log, que está siendo monitoreado, yo veo que de los 10 pasos, si se llevan dado 3 pasos en cadena, yo pues digo, epa, acá me parece que nos la quieren dar por este lado, haciendo esto, veamos en qué estamos puestos, cómo podemos detenerlo, cómo podemos pararlo. O sea que no solamente, ¿sí?, que es detectivo, sino que también, ¿sí?, nos permite hacer prospección, ¿sí?, para hacer reacción. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es nuestra propuesta? O sea, pero el problema es que el mapa de táctica de atacante para mapear manualmente, a estar mirando un log, ¿sí?, revisando un log con miles o millones de entradas, ¿sí?, está complicado. Entonces nuestra propuesta es utilizar minería de procesos, process mining, para descubrir el proceso que subyace a una secuencia de eventos. Tenemos un equipo, como mínimo, un equipo de investigación en el instituto que tiene una gran expertise, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con
modelos de procesos, minado de procesos. ¿Okay? Y bueno, acá tenemos una tesis de maestría finalizada y una de doctorado corriente, donde ¿sí? la superviso junto con uno de los investigadores de nuestra comunidad que es experto en process mining. ¿Okay? Y bueno, y lo que hacemos es etiquetar los eventos con ATAC automáticamente y de alguna forma obtenemos un modelo visual del ataque. Básicamente, de un log de eventos, ¿sí? minamos un modelo, ¿sí? que nos permite desplegar en forma de Petrinet, para los que entienden, ¿sí? lo que vendría a ser ¿sí? la descripción de la secuencia de pasos del atacante. Entonces, ¿qué es la minería de proceso? Imaginen que un detective reconstruye la secuencia exacta de lo que hizo un ladrón a partir de huellas y registros de cámaras. La minería de procesos nos ayuda a hacer eso con datos digitales. Descubre el proceso oculto ¿sí? detrás de los eventos. Contado así parece fácil, créanme, da un montón de laburo y no siempre es tan directo como parece, pero hemos obtenido resultados interesantes. Del caos a la inteligencia, metodología en 4 pasos, eso es lo que hacemos. Ejecutamos ataques controlados, por ejemplo, generamos ransomware, ¿sí? Una cosa que hicimos, generamos un sandbox, metemos un ransomware, tratando de que no se nos escape y lo ponemos a ejecutar muchas veces y vamos monitoreando y generando logs. Con eso nos queda un repositorio de información de eventos de cómo se comporta ese tipo. ¿Ok? Después, capturamos los eventos del sistema ¿sí? con determinado tipo de tecnología y lo que hacemos es etiquetarlos con ATAC. Tratamos de hacer ese mapping entre lo que es un paso o una secuencia de pasos en lo que entendemos como un ataque con una de estas tácticas ATAC. Aplicamos ¿sí? el algoritmo Inductive Miner para generar un modelo de proceso. Eso nos da un modelo al cual podemos manipular de distintas formas. ¿sí? Y finalmente interpretamos el modelo. ¿Qué tácticas usó el atacante? ¿En qué orden? ¿sí? Siguiendo justamente el etiquetado. Acá tenemos experimentos, o sea, el resultado no es una lista de eventos, es un mapa del proceso de ataque que puede analizarse, compararse y automatizarse. Ahí, por ejemplo, tienen la Petrinet etiquetada, o sea, básicamente es un árbol, árboles de decisiones, etiquetadas de cómo se comporta WannaCry. ¿De acuerdo? Etiquetado con todos los que son tácticas de Mitral Attack. Ahí podemos ver, ¿sí? Sí, lo que hace, fíjense arriba, Resource Development, eso es lo que hacen la mayoría de este tipo de malware y en particular ransomware. Una vez que el pobre ingenuo hizo clic en el link y se descargó, el primero lo que empieza a hacer es a desarrollar recursos, es ver qué es lo que tiene en la vuelta para ver qué es lo que pueda utilizar para seguir su ataque. ¿sí? También trata de hacer Defense Evasion, ¿sí? para detectar si hay algún tipo de defensa, ver cómo puede evadirlos. ¿sí? Y bueno, y así, ahí tienen toda la clasificación y el árbol. Fíjense en que hay loops, porque efectivamente hacen loops, de cómo funciona este ransomware. Y bueno, esto es bueno para entender ¿sí? cómo funciona el ataque, pero también para prevenir, para predecir. Si uno entra a detectar este tipo de cosas, puede saber que ¿sí? Estamos trabajando en una línea que es para hacerlo en real time, eso todavía, ahí nos estamos topando con lo que es el borde de la minería de procesos, que todavía no pueden hacer eso, está en vías de hacer eso, ¿okay? Pero lo ideal sería poder hacer esto en real time, mientras se está ejecutando y viéndolo. Pero bueno, el hecho de tenerlo clasificado así y de estar monitoreando, de alguna forma nos permite, bueno, agarrar un conjunto parcial de logs y si identificamos que si la fase inicial de secuencia se parece a la decir, bueno, mirá, acá parece que está habiendo un ataque de este estilo. ¿Ok? Y este es otro proyecto. Y bueno, finalmente, CyberRange. ¿Cuál es el problema? Faltan millones. Fíjense que tenemos distintos tipos de motivaciones, ¿no? Acá esta es una motivación más cercana a lo que es nuestra actividad core de docencia y de formación. ¿Okay?
faltan millones de profesionales de ciberseguridad. ¿De acuerdo? La formación, por lo general, tradicional, es teórica. ¿Sí? No hay hands-ons, no simula, ¿sí?, situaciones reales donde el estudiante o el trainee, vamos a decirlo en general, el entrenado, pueda efectivamente, ¿sí?, jugar con los problemas y aprender efectivamente. Ustedes van a ver a lo largo de la carrera que, por supuesto, los conceptos teóricos son fundamentales, pero si esos conceptos teóricos uno no los pone en práctica, se complica. Acá es exactamente lo mismo con la ciberseguridad. ¿Cómo saber si alguien realmente aprendió a defenderse? Eso es una pregunta que, o sea, acá decimos, bueno, tenemos un ambiente, nosotros tenemos nuestro curso de Fundamentos de Seguridad Informática, desde el primer año que lo empezamos a ver tenemos un laboratorio, ¿sí? Son 4 laboratorios, los estudiantes tienen que hacer ataques, desarrollar mecanismos de defensa, ¿no? Y bueno, generalmente toman el formato de capture the flag, o sea, al final tienen que mostrar una evidencia de que llegaron a un objetivo. Pero el hecho de que siempre lo tuvimos claro, pero se volvió a hacer se puso más acuciante la pregunta, decimos, ¿realmente están aprendiendo, están haciendo lo que queremos que aprendan? No alcanza con darte la flag del final. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué explotaste? ¿Qué tipo de ataque hiciste? ¿Efectivamente seguiste una secuencia de pasos que era la que nosotros queríamos que practicaras a partir de los conceptos teóricos que te dimos? ¿Okay? Evaluar solo con aprobó, reprobó, para nosotros no era suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí?, nuestra propuesta, nuestra respuesta, ¿sí?, a este problema es Tectonic. Tectonic es un CyberRange, es el CyberRange de Fing, ¿ok?, que es open, es abierto, es gratuito, está en un repositorio GitHub para ser descargado por cualquiera de ustedes y lo pueden poner a funcionar. ¿Okay? Es un CyberRange académico y de código abierto. ¿Ok? Nos permite, este CyberRange nos permite simular entornos reales con ataques reales. Y sobre esa maquinaria, esa tecnología, se desarrolló una tesis de maestría que se focalizó principalmente en tratar de desarrollar, ¿sí?, metodología para hacer evaluación de entrenamientos desarrollados en CyberRange. Y básicamente se aplica la misma visión que porque básicamente es un subproblema, para el de la inteligencia de atacantes. Es poder aplicar minería de procesos para minar el modelo que especifica el comportamiento del estudiante, ¿sí? Inclusive con minería de procesos, con la herramienta de minería de procesos, nosotros podemos tener un modelo que especifica el comportamiento deseado, nosotros podemos minar el modelo correspondiente a la actividad del estudiante y ver si son la conformance, se llama, ¿no? A ver qué tanto se aproxima o no. O sea, tenemos mucho para aprender y entender de lo que efectivamente hizo el estudiante. O sea, piensen en eso, que es piensen en un simulador de vuelo para pilotos. ¿Ok? El CyberRange es un entorno habitual donde estudiantes practican ataques y defensas en condiciones reales sin riesgo, en un entorno completamente aislado y protegido. ¿Ah? Porque las prácticas de los laboratorios de FCI, ¿ah?, este año tuvimos 80 estudiantes, eran grupos de 2, teníamos 40 grupos, ¿sí? Para algunas prácticas, cada grupo tenía que levantar 4 o 5 máquinas virtuales, algunas de ellas repletas de herramientas de ataque. ¿Ah? Y eso conviviendo con la red de enseñanza del INCO y de facultad. Obviamente que todo eso tiene que estar muy bien protegido y aislado porque si no nos matan, ¿ok?, en facultad. Pero aparte así es muy común que se generen errores, rompan máquinas, y bueno, lo ideal es que si rompes algo, rompas tu escenario, no le rompas el escenario al grupo que está al lado, y eso también, ¿sí?, es muy importante. Bien. Voy a pasar. Acá, bueno, al final yo les voy a dejar link para que vean. Acá cuento un poco qué es lo que hacemos. Lo hemos aplicado en talleres, en escuelas de ciberseguridad
en México ahora vamos a hacer un capture the flag para la escuela de CyberLac en Florianópolis. O sea, es una tecnología que aparte la hemos compartido con todas. En la red CyberLac hoy en día somos 40 universidades, sí, la hemos compartido con colegas de esas universidades que la están desplegando y la están empezando a utilizar para armar laboratorios de ciberseguridad en sus correspondientes laboratorios. Y bueno, obviamente estas tres líneas se retroalimentan de alguna forma, pero no importa. Pero claramente es un ecosistema de ciberinteligencia adaptativa. De los WAF inteligentes alimentan análisis para los perfiles de atacantes que mejoran escenarios, ¿sí?, para la formación en CyberRange. Por supuesto, necesitamos mucha más gente para hacer funcionar muy bien todo este ecosistema, ¿ok? Somos poquitos. Pero conceptualmente estamos ahí. Y ahora voy a la parte 3. Estoy justo en 1 hora. Voy bien, fui muy rápido. ¿Se entendió? ¿Se entendió algo de lo que hacemos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Quedó una clara? ¿Quedó una idea clara? Ya, genial. Vamos ahora al nuevo proyecto que estamos empezando a encarar. Y que realmente, ¿sí?, es así. Estamos empezando y con un montón de desafíos y en dominios en los que somos completamente ignorantes. ¿Okay? Entonces, realmente estamos, ¿sí?, estudiando mucho, empezando a entender cosas y sobre todo interactuando con colegas de otras disciplinas. Lo llamamos el firewall cognitivo. Nos gustan mucho los firewall, como verán, ¿no? Este es el firewall cognitivo, porque justamente lo que nosotros... Un objetivo que tiene montones de cuestiones y preguntas hasta éticas, podría ser desarrollar una tecnología, ¿sí?, que sea capaz de darse cuenta ante un intento de phishing, detectarlo, describir el ataque y decirle al objetivo del ataque: mirá, te están utilizando este tipo de técnicas y están tratando de explotar estos sesgos cognitivos tuyos. ¿Verdad? Así que aprendé y ten en cuenta que si después te llega otro mensaje como este o que puedas encontrar patrones, ¿tá?, seguramente va a ser un phishing. ¿Ok? Ese es el objetivo allá. En el camino tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Ok? Bien, pero bueno, lo que hace justamente este proyecto es, tenemos fraude digital, que ya vimos que en nuestro país se está tornando un problema realmente complicado y en todo el mundo. Es así. Si miran las estadísticas, realmente, y hay toda una industria de dinero atrás de esto, muy grande. Ciberseguridad, ciencia cognitiva e inteligencia artificial. ¿Ok? Y también ciencias sociales, que no lo puse ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Los atacantes, ¿sí?, explotan a las personas. Básicamente, lo que nosotros en la jerga, ya lo van a entender, después que hagan redes, decimos capa 8. ¿Ok? Hay muchísimos de los ataques que se implementan explotando capa 8. ¿Tá? Técnicamente llegamos hasta la capa 7, la capa 8 somos nosotros. ¿Ok? Bien. Escenario 1, WhatsApp. Hola papá, cambié de número, estoy en problemas, necesito que me pases 2.000 urgente. Escenario 2, banco, aviso urgente. Yo estoy recibiendo 1 por día de estos. Los estoy guardando todos para mi dataset de phishing. Aviso urgente. Su cuenta ha sido comprometida. Haga clic aquí para verificar sus datos en las próximas horas. Llamada. Hola, soy el soporte técnico del banco. Detectamos una transferencia sospechosa. Para cancelarla, necesito que instale esta aplicación ahora. ¿Les parece ciencia ficción esto? Nada, ¿no? ¿Ok? Todos esos son típicos ejemplos de phishing, vishing. ¿Ok? Smishing. ¿Sí? Obviamente, la pandemia. Hoy hablamos de la pandemia como causante de muchos problemas. Y las redes sociales son el otro gran vector, ¿sí?, que genera campo fértil para todo este tipo de cosas. ¿Sí? Todos ellos me miran y se ríen porque todos saben el lingo que yo no utilizo WhatsApp y todos dicen, bueno, yo no uso WhatsApp. ¿Qué? Por muchas razones, pero en particular no uso en general. En general tengo algunas redes sociales o redes morales, como también las llaman algunas. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos estos ataques? Urgencia artificial,
autoridad simulada, presión emocional, aislamiento de la víctima. ¿Okay? No explotan software, explotan la arquitectura cognitiva humana. ¿Okay? Que viene siendo entrenada desde hace siglos. ¿Tá? Porque muchas de esas técnicas, obviamente, ya las tenemos hasta en los genes, ¿sí? Implantadas. ¿De acuerdo? Lo interesante de esto es que estas son las bases, las técnicas de ataque y la explotación de los sesgos cognitivos, ¿tá? Son dos elementos que reencontramos desde que la humanidad piensa y existe. ¿De acuerdo? Eso no ha cambiado. Eso ha sido permanente. Lo que han cambiado son, junto con los medios digitales, la forma de combinar, ¿sí?, esas técnicas para explotar los sesgos. Eso es súper interesante, porque vamos a encontrar que la tipificación de la mayoría de los ataques, ¿sí?, ya estaban presentes en el año 30. Claro, los medios eran distintos. La ingeniería social, ¿sí?, como concepto, surge a fines del siglo XIX en Estados Unidos, y el origen, ¿por qué ingeniería social? A fines del siglo XIX, determinados gobiernos, ¿sí?, de Estados Unidos tenían el problema acuciante de la sanitización. Habían un gran conjunto de ingenieros que decían la solución a esto es, digamos, implantar, ¿sí?, sistemas sanitarios que nosotros damos, ¿sí?, quizás todavía faltan en nuestro país, ¿de acuerdo?, que los damos como algo natural. El problema es que la gente no quería. Entonces empezaron a desarrollar discursos y técnicas para poder convencer y poder demostrarle al pueblo de que era bueno tener un baño, de que era bueno tener saneamiento en su casa, en los edificios. Y por eso surge la ingeniería social. Es la ingeniería con objetivo de transformar la sociedad y explotando, ¿sí?, las carencias de la sociedad. Diciéndote, no te das cuenta que si no haces esto, entonces te va a pasar esto, esto y esto, y que si nosotros te ponemos esto, vas a tener esta ventaja y no sé qué, y tenés que apurarte, ¿sí?, porque ya se están empezando a aparecer determinados tipos de... Eso fue fines del siglo XIX. El comienzo del XX lo agarró un sector, esta técnica, y la desarrolló al máximo, un sector relacionado a lo que es el marketing y la venta. ¿Okay? Y ahí fue donde explotó el desarrollo de estas técnicas. ¿Okay? Bien, las soluciones actuales para estos problemas fallan. ¿Por qué fallan? Porque buscan palabras claves, banco, urgente, ¿sí?, link, y generan muchísimo falso positivo, porque muchos mensajes que son, digamos, auténticos y no maliciosos, perfectamente pueden contener esos tokens, digamos, en el texto. No modelan la intención del mensaje, ¿tá?, y por lo tanto su análisis es muy restringido, es muy cortito desde el punto de vista conceptual. ¿Okay? No consideran el contexto ni el perfil de quien lo recibe, y eso es muy importante. Hay toda una técnica de phishing que se llama spear phishing, que básicamente es phishing que está dirigido a determinado tipo de perfil, que saben que ese tipo de perfil puede ser explotable cognitivamente de tal forma y por lo tanto, ¿sí?, generan técnicas y dan vuelta en técnicas y generan círculos tratando de explotar las carencias de ese perfil cognitivo. ¿Ok? Los atacantes evolucionan rápidamente, cambian palabras, usan cuentas reales secuestradas y bueno, y obviamente con la ayuda de los LLMs, ¿tá?, la industria del phishing ha sido así, ¿de acuerdo? Porque efectivamente estamos experimentando con eso. Uno puede hacer que desde mejorar la calidad de los mensajes, ¿tá?, a efectivamente
entrar en círculos de trabajo donde decís, mirá, tengo tal target, vamos un mensaje orientado a tal, no sé qué, no, pero mejorámelo por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta que se llegan a mensajes que realmente son muy difíciles de distinguir o de entender que efectivamente son maliciosos. Bien, la pregunta de investigación que nos hacemos, ¿podemos detectar un mensaje fraudulento no por sus palabras sintácticamente, digamos, ¿no?, sino por las estrategias de manipulación que contiene? ¿Y podemos entender por qué esas estrategias funcionan en el cerebro humano? Porque no todas las estrategias necesariamente funcionan para todos los cerebros humanos. ¿Okay? Eso hay muchísimo estudiado en el campo de la psicología. ¿Okay? Bien, entonces, la idea central, el firewall cognitivo, mensaje entrante, problema lingüístico, usa urgencia, usa autoridad, usa escasez, firewall cognitivo, análisis lingüístico, cognitivo, técnico, explota sesgos del receptor, técnico, dominio falso, spoofing, ¿okay? Y es la combinación de todos esos análisis, ¿sí?, que nosotros queremos llevar adelante para poder hacer una clasificación, una tipificación de los mensajes. ¿Okay? En particular, sí, este proyecto necesita el insumo de varias disciplinas. En particular, tenemos un proyecto presentado, ¿sí?, ante uno de los N llamados que hay entre CSIC y, ¿no?, tenemos un proyecto CSIC presentado concreto, ¿sí?, que lo llamamos firewall cognitivo, donde vamos a trabajar, nos salga o no nos salga, vamos a trabajar, ¿sí?, investigadores en ciberseguridad de nuestro grupo, investigadores del CISEA, que su especialidad es la neurociencia cognitiva, investigadores de Facultad de Ciencias Sociales, expertos en sociología y criminología, y bueno, hoy tenemos el cajón aquel de inteligencia artificial y PLN, que más o menos lo cubrimos entre todos. Tenemos intersección inclusive de investigadores de distintas áreas que tenemos más o menos una idea y tenemos algunos expertos. Necesitamos algunos expertos más, ¿sí? Así que están invitados. Y este proyecto es en colaboración con la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior, de AGESIC y de una empresa tecnológica uruguaya, porque lo que queremos es que termine siendo un proyecto de I+D en serio, que eso se termine implementando con buenas soluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos demostrar? Y acá yo mismo caí en la trampa, hablo de hipótesis, porque para aquello tendría que decir tesis, no hipótesis, ¿no? 1. Los mensajes de fraude digital dejan huellas lingüísticas sistemáticas que pueden detectarse automáticamente con modelos de procesamiento de lenguaje natural en su más amplio espectro. ¿Ok? 2. La susceptibilidad al engaño no es aleatoria, está mediada por perfiles cognitivos identificables. Personas diferentes son vulnerables a tácticas diferentes. Nosotros somos conscientes que cubrir todo el espectro es una tarea de muchísimo tiempo, si no imposible. Pero tenemos la estrategia de empezar por mirar o capas etarias o capas sociales, ¿de acuerdo? ¿Ah? Personas mayores de 65 años que no tienen acercamiento a lo digital, niños y adolescentes, ¿sí?, entre 5 y 13, 14 años, usuarios, ¿sí?, de niveles sociales no beneficiados, ¿de acuerdo?, que puedan tener algún tipo de carencia en educación, por ejemplo. Y bueno, si podemos concentrarnos en alguno de ellos y sacar algún resultado para algunos de ellos, que generalmente estos que nombré son de los 3 más atacados y explotados, yo me sentiría muy contento. ¿Ok? Hipótesis 3, un modelo entrenado con datos del contexto uruguayo, y esto es un diferencial fundamental. Hay muy pocos a nivel mundial datasets, ¿sí?, para poder trabajar, para entrenar modelos sobre phishing. Y los muy pocos que hay, obviamente, son en inglés. Hay algunos datasets que hemos encontrado ahora, muy reciente, uno publicado ahora en febrero de 2026, español, idioma español de Castilla, España, y orientado al spear phishing. Nosotros, nuestra tesis es que poder tener un buen dataset
¿sí? Con español rioplatense, con modalidades locales de fraude, sí podría superar a modelos genéricos en español o traducidos del inglés, y eso también estamos en vía de construirlo. Para eso tenemos esperanza entre lo que podamos hacer nosotros y lo que nos puedan aportar las instituciones colaboradoras, como el Ministerio del Interior, la Unidad de Cibercrimen, ver qué podemos sacar de ahí. Ojo, que hay mucha sensibilidad, hay mucha información sensible, hay muchos problemas ahí para crear un dataset. Un dataset de estos, ¿sí? Es muy delicado, ¿ok? Porque también, digamos, tiene que ser alimentado con información que viene del lado del atacado, ¿no? Entonces, complejo. ¿Qué vamos a construir? Producto de investigación, taxonomía de técnicas de ciberpersuasión, dataset público de mensajes fraudulentos en español rioplatense, modelos de IA para detectar intenciones manipuladoras, publicaciones en conferencias literarias. Todos ellos se ríen, ellos me entienden, ¿sí? Esto tenemos que hacer sí o sí, es la forma que sobrevivimos, ¿sí? En nuestro ambiente académico. Si no publicamos, estamos muertos, ¿ok? ¿No, verdad, señores? Bien, bien. Productos tecnológicos. Prototipo del firewall cognitivo, plugin para correo y mensajería. Capaz que encontramos algunas víctimas que están dispuestas a instalárselos, ¿sí? para experimentar. Esto es muy delicado, hay problemas éticos, ¿sí? Complejos. Cada alerta incluye, la idea sería que cada alerta incluye una explicación educativa. Este mensaje usa urgencia artificial para que usted no piense. ¿Okay? Herramientas de triage para que la policía clasifique denuncias de ciberfraude. Un gran problema que tenemos en nuestro país, ¿sí? Es que muchas veces la víctima, ¿sí? Termina siendo doblemente victimizada, ¿tá? Porque no se le entiende qué pasó. Los fiscales, por ejemplo, yo formé parte de las discusiones del Plan Nacional de Seguridad Pública. Los fiscales, y lo dicen abiertamente, no es una observación mía de afuera, lo dicen, nosotros no entendemos esto, ¿tá? No podemos, cuando hacemos un triage de caso, nos llega un caso de fraude digital y se nos complica mucho para elegirlo y para atribuirlo, porque no sabemos, tenemos que entrenarnos en esto. Hay acciones en paralelo para formación, desde ese punto de vista, todo lo que es el Poder Judicial. Pero dentro de la unidad de cibercrimen hay muchísima más expertise, poderle darle algún tipo de insumos a ellos para que puedan hacer clasificar denuncias de ciberfraude a partir del análisis, ¿sí? De los mensajes, aparentemente podría ser de alguna utilidad. No estamos seguros todavía. El objetivo final, pasar de una respuesta reactiva al ciberfraude a un enfoque proactivo y centrado en el ser humano. ¿Ok? Somos técnicos, nos encantan los fierros, ¿sí? Pero queremos mucho más a los seres humanos. Una pregunta que no podemos ignorar, la ética. ¿Qué pasa si el sistema se equivoca? Gran, pero muchísima probabilidad de que el sistema que construyamos, por más que lo hagamos con muchísimo esmero, rigor científico, capacidad tecnológica, va a tener errores. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa si el sistema se equivoca? ¿Ah? ¿Por qué? Podemos, por ejemplo, clasificar a un mensaje perfectamente. ¿Sí? El mensaje del hijo que cambió el número y que está pidiendo plata puede ser un mensaje auténtico. Y nosotros, ¿sí? Le decimos al padre, che, te están queriendo, ¿sí? Engañar para sacarte plata. Y estoy dando un ejemplo que no es tan sensible. Y pueden imaginarse otros casos donde decimos, acá te están intentando, y no, digo, no, y no es así. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, una alerta por urgencia económica podría interrumpir un pedido de ayuda genuino de un familiar, por ejemplo. ¿Ah? Un mensaje de autoridad podría bloquear una instrucción válida de un jefe. Bueno. Muchos ataques usan cuentas legítimas secuestradas. La identidad del remitente no garantiza nada. Ese no necesariamente tiene que ser un factor de decisión. Porque sí, porque se secuestran. Hay usurpación muchísimas veces. ¿Cuánta intrusión en comunicaciones legítimas es aceptable a cambio de mayor protección? Eso no lo vamos a decidir nosotros. Podemos aportar a la discusión, pero es una discusión de un amplio espectro social. ¿De acuerdo? Este no es un problema técnico, es un problema ético y social. Por eso el proyecto incluye expertos en ciencias sociales, ética y colaboración con organismos públicos,
La ingeniería no puede ir sola en la resolución de este problema. ¿De acuerdo? Pero somos una parte importante. ¿Por qué la seguridad debería importarles? Yo creo que a esta altura ya no sé si hace falta, por lo menos de lo que yo pienso, ¿tá? Que insista en esto. Yo pienso que les debería importar, y mucho. Impacto real, cada línea de código que escriban puede proteger o vulnerar a personas reales, eso es muy importante. La ciberseguridad tiene desafíos fascinantes sin resolver. Acá estoy apelando a todo lo cognitivo, ¿no? A todos los elementos. A ustedes, futuros y futuras ingenieras, ¿sí? A los investigadores, ¿ok? Interdisciplinariedad es un componente que cada vez está siendo más predominante, ¿sí? Cada uno encerrado en su cajoncito. Es difícil que resuelva problemas realmente interesantes. Hay, por supuesto que los hay, pero cada vez más los problemas a los que nos hemos enfrentado requieren de insumos, de capacidad de conceptualizaciones que se nutren de distintas disciplinas. ¿Okay? Y bueno, el argumento del artillero. Van a tener trabajo, ¿de acuerdo? Si se forman bien en ciberseguridad, se los puedo asegurar. Salen de acá y tienen trabajo. ¿Ok? Bien. Y bueno, investigación con impacto social, por supuesto. Eso es lo que nos está importando sobre todo a nosotros. Y es cercano. Los problemas que estudiamos los afectan a ustedes, a sus familias y a los amigos hoy. ¿De acuerdo? En el GCI desarrollamos docencia, proyectos de grado, pasantías e investigación. Nos vemos en Introducción a la Seguridad Computacional dentro de 3 años, ¿ok? Pero nos vamos a encontrar antes en otros cursos, porque también los miembros del equipo somos docentes de otros cursos de la carrera. Acá les dejo QRs del sitio de WASMINE, del de perfilado de atacantes, de Tectonic, ¿sí? Y de nuestro grupo. Ese es el correo de nuestro equipo y ese es el repositorio GitHub que estamos alimentando con los resultados de nuestro trabajo. Se lo dejo para que saquen fotos. ¿Sí? Hay bastante información, ¿eh? Entre esos 4 sitios van a encontrar bastante información. ¿Eh? Perfecto, bien. Y con esto espero no haberlos aburrido mucho y yo estoy terminando y abierto a preguntas. ¿Por qué resopla? ¿Muy largo? ¿Eh? ¿Te quedaste pensando? Bueno, eso es muy importante. Sí. Sí, o sea, acá el compañero pregunta si hay algún peligro para la ciberseguridad con ingeniería social. Hay muchos peligros, hay de mucha naturaleza. Lo que te puedo dar es una referencia concreta que podés ir y leerla y que está bastante sistematizada. Ya desde el año 2002, OWASP, así como hace 20 años que saca el top 10 de seguridad de aplicaciones web, ¿sí? Del 2022 está sacando el top 10 de problemas de seguridad con LLMs, ¿no? Y ahí ya tiene priorizado, descriptos, clasificados, ¿sí? Todos los problemas de seguridad que se generan en torno al uso, al despliegue, a la mala utilización de LLMs. LLMs, ¿entendés lo que? Claude, ChatGPT, ¿ok? Esos son LLM. Large Language Models. Sí, por supuesto. Eso mismo que te decía recién, ya se están utilizando LLMs para mejorar enormemente la capacidad de generación de mensajes de phishing que son, vos los mirás y son impecables. Hace 10 años, ¿sí? Recibíamos mensajes de phishing, todavía seguimos recibiendo, ¿no? Que uno se daba cuenta, no necesitaba ser
muy experto para darse cuenta. A mí, últimamente, recibí 1 o 2. Yo pasa que yo siempre estoy en estado paranoico, ¿ok? Pero hace poco recibí 1 o 2 que me estuvieron pensando, ¿eh? Y al final, dije, no, esto es un phishing, pero estaban muy bien hechos. ¿Ok? Sí, hay miles de problemas asociados a la inteligencia artificial y a la ciberseguridad. O sea, bueno, fíjate, ¿no? ¿Escuchaste hablar de Mitos? Este modelo que generó Claude está fuertemente perfilado para hacer identificación de vulnerabilidades y obviamente explotación de vulnerabilidades. Claro, no lo están distribuyendo, se lo dieron a algunas empresas pero se ha filtrado por todos lados. Esa es una herramienta de combate. También se están empezando a utilizar para la defensa, ¿no? Proactiva, obviamente. De nada. ¿Ok? Terminamos. Gracias.